dar una versión de un emulador de Linux en Windows, todo eso, y eso es un lío, puede ser un lío. Va, entonces empezamos. Primero, se me olvidó la vez pasada hacer algo. Me regreso tantito a R2 Renji. Es el primer modelo de red compleja que vemos en este curso. Hoy pasamos al segundo, ¿sí? Pero era un último pasito. Entonces, varias de estas celdas me las voy a brincar, recordando nada más, si se alcanza, ustedes sí alcanzan a ver, está muy chiquito, ¿no? Sí. Tal vez así. Eh, Vimos una definición propia nuestra, la construimos aquí, o dos definiciones de redes aleatorias. Una fue con generando los nodos aleatorios, los enlaces aleatorios, perdón, a partir de todos los nodos, y otra fue con matriz de adyacencia, ¿no? Después estuvimos revisando, analizando las propiedades de estas redes, verificando numéricamente la distribución de grado es una distribución de grado binomial, ¿sí? Nada más que aquí se me olvidó correr esta en donde importaba la función de distribución o la función de densidad de probabilidad eh, binomial, entonces ver que si se parece mucho, tanto más mientras más corridas hagamos, ¿sí? Después verificamos de forma muy simplona, o sea, construimos una forma de hacer una binomial para un sistema cada vez más grande, pero fijando su media, y nos dimos cuenta de que es el límite para ese límite en el cual el tamaño del sistema es cada vez mayor, pero la media, su escala es constante, la binomial se convierte en una de Poisson, se vuelven indistinguibles numéricamente. Y creo que sí, por cierto, vieron como aquí arriba hay gatitos y saben cómo activarlos, ¿no? Como para relajar un poco la, la vista y demás. Incluso le podemos, ya hablamos de esto, ¿no? Del power, se hace un combo y todo eso. No, ignórenlo. Entonces, tiende a Poisson y la deducción, una prueba más formal de cómo la binomial tiende a la de Poisson viene en el de Barabasi. ¿Lo estudiaron de casualidad? Hace ahí el límite y cosas así. O sea, el chiste es que haciendo ese límite nos podemos deshacer de un parámetro y por eso la de Poisson depende únicamente de la media. Pero no, revísenlo si pueden, es un material complementario en Barabasi. Luego, aquí hicimos el análisis de una red real para verificar cómo el modelo de Erdos y Renji no le atina en general a las propiedades de las redes reales. ¿Sí? Primero con un sistema específico, luego lo hicimos para muchos sistemas. Esto sí lo hicimos con ayuda de GPT, donde copiamos y pegamos la información que venía en Network Repository para tener muchos sistemas reales y verificar que el modelo de Erdos Renji no se aproxima bien a los sistemas reales y se aleja, de hecho, cada vez más. Las predicciones son cada vez peores si avanzamos en el tamaño de los sistemas, ¿no? Alejándose 4 órdenes de magnitud o más, si el sistema está en el orden de los millones de nodos, ¿sí? Luego hicimos esto la vez pasada y lo volví a hacer cometiendo un error. No quería hacerlo todavía, pero aprovechando que ya lo hice, voy copiando este código. ¿Se acuerdan qué hacía este código? Es lo último a lo que nos dedicamos la sesión pasada. Esencialmente lo que hace es ir recorriendo varios órdenes de magnitud en el tamaño de una red, ¿sí? Recorre varios órdenes de magnitud en el tamaño de una red, genera barre algunos valores de la probabilidad adecuados. Lo hicimos primero por exploración, barre algunos valores de probabilidad adecuados, encontrando que tenemos una transición que va desde las componentes completamente separadas, una probabilidad lo suficientemente pequeña como para que prácticamente no haya componentes grandes, y un brinco abrupto. Lo que estamos graficando aquí en la Y es el tamaño de la llamada componente gigante, que es el tamaño de la componente conectada más grande del sistema. Y esto va de 0 a 1 porque lo dividimos entre el tamaño del sistema precisamente. Y entonces aquí lo que tendríamos es
la fracción de nodos que pertenecen a la componente conectada más grande. Siempre tenemos que viene desde cero, porque cuando tenemos probabilidades pequeñas, los enlaces prácticamente están separados, dispersos entre sí, pues la componente más grande no existe. Y hay un valor específico, hay un valor para el cual surge una componente gigante y esta tiende a 1. Y nos damos cuenta de que esto luce como una transición de fase. Entonces, algo que no hice aquella vez y hubiera valido la pena es, aquí estamos graficando probabilidad abajo contra fracción de nodos que pertenecen a la componente gigante. Y alguien en el Zoom ese día ya se había dado cuenta de que si tenemos 64 nodos, eso está más cerca de 10 a la 2, ¿no? Que de 10 a la 1. Y la transición de fase o el brinco se está dando en 10 a la 2. Luego la moradita es 10 a la 24, que es relativamente cerca de, perdón, 2 a la 1024, 2 a la 10 me parece. Si es 2 a la 10 o es 12 a la 8. No, sí, 2 a la 10. 1024 se parece a 10 a la 3. Y la transición de fase en el moradito se da en 10 a la menos 3 o el brinco, ¿no? Luego la gris es 8000, que está relativamente cerca de 10 a la 4, y su brinco o su transición se da en 10 a la menos 4. Entonces alguien ya había aventurado, creo que fuiste tú, de hecho, Luis Daniel, no, fue Rodrigo, aventuraron que la transición de fase se da en 1 sobre el tamaño. Porque primero habías intentado con órdenes de 10. Exacto. Decíamos como que, a pesar de que se va saltando por la mitad, como que uno está más cerca que el otro, entonces no se veía nada. Sí, no se veía que la forma es la misma, salvo la suavidad de aquí abajo, pero la forma, el comportamiento es prácticamente el mismo porque lo habíamos hecho con 100, 500, 1000 y 5000, creo, y 10,000, algo así. Pero bueno, formalizando esa idea, ¿qué pasa si cambiamos las unidades en el dominio? Y en lugar de calcular dónde estoy haciendo, en lugar de graficar dónde estoy graficando, la gráfica la estoy haciendo aquí, ¿no? En lugar de graficar probabilidades contra tamaño promedio de la máxima componente, obedeciendo esta idea de que se da en el inverso, o sea, 10 a la 28, 128 se da en el inverso, 10 a la menos 2, 1024 se da en el inverso, 10 a la menos 3, 8000, que está cerca de 10,000 en la escala logarítmica, se da en 10 a la menos 4. Pues, ¿qué pasa si cambiamos las unidades de nuestro dominio? Y lo que hacemos es multiplicar a n por la probabilidad. Y con ese simple cambio, n por la probabilidad, por cierto, recordando que n por la a ver, usando látex, LaTeX, me acaban de regañar hace poco diciéndome, no se dice látex ni látex, se dice LaTeX. Usando LaTeX. Se dice serio. No. No, pero es que sí, el punto de esta persona, que además tiene razón, es que si buscamos, es este, ¿no? La página oficial. Hace tecito. Lingüística. Bueno, sí, en la página oficial dice cómo se pronuncia. No sean tan duros con la gente. Entonces, recordando que P a la menos 1, que además es similar, sin ec, ¿sí existe? No. Simec, sí, es similar a P por N, ¿sí? Que esto, de hecho, de este lado es igual a el grado promedio en la red de R2 range, ¿no? Recordando eso, K promedio en R2 range es igual a P por N a la menos 1, pero para N grandes esto es lo mismo que P por N, ¿sí? Entonces, al multiplicar el vector de probabilidades por N, lo que voy a tener en X, LTX label, es en realidad el grado promedio. Entonces estaría cambiando, en lugar de graficar P, más bien el tamaño de la máxima componente, la componente gigante, contra P,
estaría graficando tamaño de la componente gigante contra a promedio. Y es ahí donde se ve la magia. Eso hubiera sido un gran cierre de la sesión pasada, pero se me olvidó. ¿Sí? Que a GM se le suele llamar como la tamaño de la máxima componente, ¿no? Entonces, n de la máxima componente, o fracción de la máxima componente, ya no importa. Y el cálculo es el mismo, tarda un par de minutos, digo unos cuantos segundos, pero es donde se ve la magia, en donde domamos, dejamos y alcanzamos a hacer un análisis que no depende del tamaño del sistema, sino que ya hacemos un análisis que depende de las propiedades del sistema, no de su tamaño. Y eso es lo que conecta directamente con el videíto en el que se analiza la distribución, el videíto que ustedes vieron, en donde se analiza que sí hay una transición de fase y se da cuando el grado es igual a 1, ahí estaría la transición de fase y eso vamos a ver cómo luce en esta gráfica que empezamos a hacer la vez pasada. Efectivamente, a mayor tamaño del sistema, la, no solo hay el mismo comportamiento, la misma velocidad con la que se aproxima el sistema a que todos los nodos pertenecen a la máxima componente. A mayor tamaño del sistema tenemos que el brinco o la transición es más abrupta, creyendo volviendo intuitivo que cuando n tiende a números más grandes, cuando n tiende a infinito, esto podría verse efectivamente como una transición de fase, pero que además esa transición de fase siempre se da en una propiedad que no depende del tamaño del sistema, sino de la conectividad de los nodos, el grado de los nodos, y se da cuando ese grado es, el promedio de grado del sistema es 1. Menor que 1 no hay componente gigante, mayor que 1 empieza a haber componente gigante. ¿Va? Esto tendría que conectar perfectamente con lo que ustedes vieron o tienen que ver pronto de la transición de fase. ¿Va? Os voy a cambiar de pestaña, simplemente recordando qué es lo que les pedí que hicieran hoy para seguir avanzando, ¿no? Les mando esto es el correo que les mandé. Les mando los materiales de la sesión sincrónica que vimos hace 8 días. Video de la sesión, ahí está. Notebook es el mismo de la última vez, pero se agrega un código al final. De hecho, ahorita acabo de agregar más código al final, ya para cerrar eso. Los materiales teóricos de la semana son transición de fase en el tamaño de la componente gigante, lo que ahorita mencionamos, si no lo han visto, véanlo. Propiedad de mundo pequeño en redes de Erdős-Rengyi. ¿Recuerdan cuál es la propiedad del mundo pequeño en redes de Erdős-Rengyi? Exactamente. Bueno, entonces que lo que entendemos por propiedad de mundo pequeño es que al hacer más grande el sistema, efectivamente el diámetro crece, pero crece con el logaritmo, o sea, crece de forma mucho más lenta que el tamaño del sistema. Entonces, tiene sentido que, bueno, no, de hecho ya no tiene sentido, pero esa propiedad de mundo pequeño se descubre empíricamente. ¿Sí? Esto que de lo que todos nos hemos dado cuenta en una fiesta, en una convención, en un congreso o lo que sea, que resulta que personas completamente desconocidas conocen a un amigo en común, ¿sí? Eso que se tiene, y siempre nuestra expresión es la misma, ¿no? Ah, este mundo es muy pequeño, este mundo es una servilleta, ¿no? Esa es la expresión. Eso fue medido, se mide, ya hay experimentos para medir cuál es el diámetro de la red social mundial y hay quien dice que esté en 6 o que esté en 5, dependiendo del método que se utilice. Pero el número famoso es 6. ¿Sí? Y la forma de medir que existe mundo pequeño es nuevamente con el modelo de Erdős-Rengyi como patrón, porque en el modelo de Erdős-Rengyi se puede verificar que el diámetro no, va con el logaritmo del, del tamaño de la red. Más específicamente es el logaritmo del tamaño de la red dividido entre el logaritmo del grado promedio, ¿no? Pero bueno, pues, en realidad ese de abajo es una constante y no nos importa, bueno, no,
El chiste es que podemos hacer el tamaño grande, el diámetro, no, podemos hacer el tamaño de la red muy grande, el grado promedio se mantiene relativamente bajo siempre y eso causa que el diámetro no escale pero con el logaritmo, ¿no? Entonces ese es nuestro patrón. Eso es lo que motiva a Watts y Strogatz a estudiar un modelo o a proponer un modelo que satisfaga eso. ¿Sí? Entonces es el que sobre el que nos vamos a enfocar hoy. Algunos aspectos, bueno, ahorita nos vamos a los aspectos generales, vamos a hacer el código de entrada. De hecho, también se les quedó que hicieran el ejercicio, la práctica introductoria del modelo, introducción al modelo de Watts y Strogatz, ¿sí? Nada más como repaso. La red aleatoria de Erdős-Rengig casi no le atina a nada. Al centro puse en este diagramita, al centro puse las propiedades generales de las redes reales, donde las redes reales tienen distribución de grado que no parece binomial, como lo verificamos aquí. Las redes reales tienen un clustering no constante y relativamente grande, y las redes reales parecen tener, si ahorita analizamos la tabla que les encargué y quienes sí pudieron hacer el diámetro, si la red no era demasiado grande, también resulta que hay distancias pequeñas, que se puede llegar entre cualesquiera, que puede llegarse de un nodo a cualquier otro con relativamente pocos pasos. Y resulta que ese es la única propiedad de las redes reales a la cual la red aleatoria de Erdős-Rengig le atina. El modelo de Erdős-Rengig es en este marco en el que estamos tratando de modelar sistemas reales en el que Watts y Strogatz dicen, pues vamos a hacer un nuevo modelo que le atine a otras cosas. ¿Sí? Entonces, la red de mundo pequeño de Watts y Strogatz, que se publica en el 98, hace dos predicciones. Le atina a las redes de clustering grande y le atina a las distancias pequeñas. No se mete con la distribución de grado. Sería interesante ahorita hacer un análisis de la distribución de grado de las redes de Watts y Strogatz, pero déjenme introducir el modelo de Watts y Strogatz, porque ustedes no lo hicieron, ¿verdad? No hicieron la práctica, ¿o sí? ¿Alguien hizo la práctica introductoria? No. Perfecto. Gracias por no hacerla. No, 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 no. No, sí, ya introducción al modelo, porque hay una práctica introductoria, pero es la que yo quiero hacer ahorita. Pues bueno, vamos a importar import networks as nx, import numpy por si acaso, as np, import matplotlib.pyplot as plt. Yo creo que con estas tres la vamos a armar, no necesitamos nada más. Y si sí, pues ahorita lo importamos, ¿no? Yo al inicio del curso les dije, quédense con esto que les dije en ese momento, quédense con esto que les voy a decir, dije en ese momento, y hay una estructura muy estable que vamos a utilizar en el futuro de este curso, en las clases siguientes de este curso, que es la mentada red anillo. ¿Se acuerdan de la red anillo? Que es un anillo, es un nombre que yo le puse. De hecho, no me acuerdo si a ustedes les conté que recientemente fui a un congreso y una chava que había visto mis cursos le llamaba red anillo a esto, ¿no? Como si fuera formalismo ya generalizado, y no, yo le iba a decir, no, no se llama anillo, así le llamamos nada más en el curso, para distinguirla de la red circular, ¿no? Que tampoco se llama circular, por cierto. Entonces, partimos de un tamaño, la verdad es que, o sea, le llaman red regular, pero eso provoca otra confusión, que es que es regular por lo que vamos a ver a continuación, pero no todas las redes regulares satisfacen lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ustedes llámenle anillo, pero aquí en corto, en general llámenle red regular. ¿Sí? O un tipo de red regular. Vamos a generar una red que parta de bueno, voy a reproducir lo que definimos como red anillo. Creo un grafo, o creo una red, le llamo G, ¿sí? Le agrego los nodos, ¿sí? A G add nodes from, y construyo una range. De hecho, vale la pena construir la range. Es nodos igual al arrange de tamaño n,
Entonces, a G le agrego los nodos desde nodos, from nodos, ¿sí? Y esto no hace nada más que construir n nodos, ¿no? Para 50, n nodos. Ahora, en un proceso iterativo, esta red recibe dos números, voy a llamarle n y l. Primero que cualquier otra cosa, voy a hacer una red circular, ¿sí? Entonces, la ventaja de utilizar una range es que yo puedo a G agregar edges from y lo que construyo es un zip aplicado a nodos con el numpy roll de nodos y con un shift de 1. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Y esto me permitía hacer aquí un draw circular. Diablos, draw circular. Construimos la red circular. Ahora, de cómo se distinguía un anillo de esto, que yo podía meter esto en un bucle for i in range L, segundo parámetro de la función anillo, primero el tamaño y luego el parámetro de vecindad, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Porque la red circular solo se une con los primeros vecinos. Pero la red anillo admite que cada nodo esté conectado no solo con sus vecinos inmediatos, sino con sus segundos, terceros, cuartos vecinos. Eso lo denota el segundo parámetro. Entonces aquí, como estoy corriendo sobre i, le puedo poner un i más 1, respetando que cuando i vale 0, pues es a primeros vecinos. Más bien cuando l es 1, i solo alcanza a valer 0, y entonces eso hace la conexión a primeros vecinos con el rol siguiente a 0. ¿Sí? Pero cuando L vale 3, el range va 0, 1, 2. Entonces yo voy a hacerlo para 0 más 1, 1, 2 y 3 vecinos. ¿Sí? Construyendo entonces una estructura bastante regular. De hecho, es una estructura perfectamente regular en el sentido de... ¿Se acuerdan cómo se definía una red regular? ¿A qué le suena red regular? Pues eso es la definición de red regular, ¿no? La única propiedad ahorita evidente es el grado. Entonces, si todos los nodos tienen el mismo grado, se le conoce como red regular. ¿Sí? Otra red regular sería el toro, o esta red toroidal que diseñaron al principio, ¿no? Donde hacen un látice, juntan los dos extremos del látice para hacer un cilindro y juntan los dos extremos del cilindro y ahí todos los nodos tienen grado 4. ¿Sí? Entonces ese era mi pleito con que a esta se le llamara red regular, que la definición de regular es todos tienen el mismo grado. Sin embargo, esto no es un toro y el toro también es regular. Entonces por eso estaba esa ambigüedad. Aunque Watts y Strogatz a esto le llaman red regular. Características de la red regular, que si yo agarro el degree de esta red, ¿qué diablos es esto? Sí. El nodo con etiqueta 0 tiene grado 6. Es que ahora nueva versión de Python que a los enteros les los convierte en una clase de NumPy que se llama int64, me confunde. Pero el nodo 0 tiene grado 6, el nodo 1 tiene grado 6, el nodo 2 tiene grado 6. Todos tienen grado 6, entonces efectivamente es una red regular. Otra propiedad que tiene esta red es que si yo calculo su clustering, todos los nodos son topológicamente, estructuralmente equivalentes. Tienen el mismo grado y tienen el mismo clustering, lo cual tiene sentido, ¿no? Sería muy mamila, pero podríamos hacer un teorema de Netter, ¿no? En donde hay una simetría aquí, ¿no? Porque si yo agarro y esto lo roto, pues vamos a tener el mismo sistema, ¿no? Entonces habría ahí cantidades conservadas. Les digo, iba a ser medio mamila la comparación,
El chiste es que efectivamente yo no podría distinguir, si no le pongo los índices, no podría distinguir a la red si la roto tantito. Entonces, todos los nodos son equivalentes. Hay una propiedad conservada. Ahora, chéquense lo siguiente. Voy a hacer una red de tamaño 100. No alcanzo a ver sus propiedades. Digo, no alcanzo a ver sus enlaces y demás, pero la construí exactamente igual. ¿Qué pasará con su grado y qué pasará con su clustering? Entonces, buena intuición. El grado sigue siendo 6, pero el clustering también tendría que mantenerse. Pues logré quebrarlos. Sí, se mantiene. ¿Sí? Logré quebrar su intuición. Su intuición era buena inicialmente, pero hice una pregunta así como con ceño fruncido y los vencí. En el sentido de que no, que el clustering se tiene que mantener. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula el clustering de cualquiera de los nodos? Este nodo tiene 1, 2, 3 y 4 y 5 vecinos. O sea, tiene, sí, 3. 3 para un lado y 3 para el otro, porque está conectado a terceros vecinos. Ahora, de esos 6, la pregunta es qué fracción de esos 6 están conectados entre sí. ¿Sí? Entonces resulta que son estos dos y este con este. O sea, resulta que si este es su vecino más extremo, ¿con cuántos de los nodos del vecino original del nodo original están conectados? Pues solo con este y con este. Pero esa es una propiedad que no depende del tamaño. O sea, en realidad está conectado con L vecinos de cada lado y estos L vecinos están conectados con la misma fracción del nodo original. Entonces, si n es igual a 10, el grado no cambia y tampoco el clustering de todos los nodos. Si n es 100 o incluso 1000, bueno, voy a hacer 500, el grado no cambia y tampoco el clustering. Esa es la esencia de tanto del modelo de Watts y Strogatz como como de esta estructura regular inicial. ¿Qué reproduce esta red inicial de la que estamos partiendo? Que tiene un clustering y no voy a sacar el clustering, sino que voy a sacar el clustering, el average clustering, que tiene un average clustering relativamente grande, a diferencia de la red de Erdos Renji, en donde manteniendo el grado y haciendo crecer el tamaño del sistema para que el grado se mantenga y haciendo crecer el tamaño del sistema, la P tiene que ser cada vez más pequeña y por lo tanto el clustering es cada vez más pequeño. ¿Sí? Aquí tenemos un mecanismo con el cual yo puedo hacer la red tan grande como yo quiera y el clustering no decae, el clustering se mantiene relativamente alto. ¿Sí? Tanto más alto mientras yo le ponga más vecinos. Por ejemplo, cuartos vecinos, el clustering es 0.64. A décimos vecinos, el clustering es 0.71. Pues tengo una manera de modular el clustering de una red del tamaño que yo quiera. Esta es la idea inicial del clustering de Watts y Strogatz. Yo estoy buscando un modelo que satisfaga que el clustering es relativamente alto, aunque el tamaño del sistema sea muy grande. Lo único que yo necesitaría es modificar esta red inicial para que su diámetro sea pequeño. ¿Por qué? Porque si yo agarro el diámetro de esta red, bueno, de hecho podríamos calcularlo. Voy a regresarme a los tamaños pequeñitos, a 100 y a cuartos vecinos. Perdón, le puse 40. Y a cuartos vecinos. Y ahorita tratamos de generar un poco de intuición, pero lo único es que si tengo 100 nodos y están conectados a cuartos vecinos, ¿cuál sería el diámetro de esta red? Es algo de bastante, ¿no? ¿Ah? Sería 100. Tú dices 100 porque... Bueno, de hecho voy a hacer L1, una red anillo normal, y lo voy a bajar solo para que se vea, 50. Una red anillo normal.
¿Cuáles serían los nodos más distantes entre sí? Un extremo del otro. Entonces, en el caso de tamaño 50, el diámetro sería entre el nodo 0 y el 25º nodo, ¿no? De cualquiera de dos, Mitad de lo. la mitad. Exacto. Ahora, si yo lo pongo a segundos vecinos, el diámetro de la red resulta ser 13, ¿Cuándo? 50 a segundos vecinos. Entonces, los nodos más alejados siguen siendo las antípodas, ¿no? Y se vale hablar de antípodas aquí, los extremos. Hay una forma de llegar más rápido que no sea de uno. Exacto. Ya no vas de uno en uno, sino que vas de pasos en dos. Entonces sería estrictamente la mitad de 25, que es 12, pero es el extremo superior, ¿no? Porque el entero superior de n sobre L. Ah, no, n medios sobre L, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Lo hacemos para 100 a segundos vecinos y nuestra predicción es que para 100 son el nodo 0 y el nodo 25 son los más lejanos, pero vamos de 2 en 2. No, el nodo 0 y el nodo 50. Si vamos de 2 en 2, sería el 25, efectivamente. Y ahora, terceros vecinos, sería 17 porque es n sobre 2, 50 sobre 3, 50 sobre 3, 16.6 y el extremo, el redondea para arriba es 17, ¿no? Entonces, vamos a verificarlo, ¿no? Para 1000 a décimos vecinos. Bueno, me va a costar graficarla porque ya es mucho, pero en lo que la grafica, pues voy haciendo 1000 medios, o sea, 500, entre, y sea décimos vecinos, ¿no? Entre 10. Entonces, estrictamente el diámetro tendría que ser 5. ¿Qué pasó? ¿No corrió? Sí. Y el diámetro, si lo puede calcular, sí, 50 entre 10. O sea, ¿sí? No, perdón. Es que lo hice entre 500, pero era entre 2, ¿no? Sí, yo no vengo fino, ¿no? La mitad de 1000 dividido entre 10, ¿no? Pues efectivamente es 50. Va. Entonces tenemos un problema, ¿no, Houston? Tenemos una red que mantiene el clustering relativamente alto, pero el diámetro no disminuye, ¿no? Bueno, el diámetro está dado, pero es proporcional al tamaño del sistema. La única manera de reducirlo es aumentando el número de vecinos, ¿sí? Pero de lo que se dieron cuenta Watts y Strogatz es de lo siguiente. Déjenme construir la red que habíamos ya definido. Definir anillo que depende de n y depende de L. Y lo que hace es regresar G. No dibuja nada, bueno, dibuja la G anterior, no importa. Otra vez marca error. Pero ya vamos a... Ya sacamos el diámetro, la expresión para el diámetro y ya sacamos la expresión. Bueno, no hemos sacado la expresión, se puede calcular, pero solo ver que el clustering se mantiene relativamente alto, aunque hagamos un anillo muy grande. Solo déjenme pimpear un poco la, la gráfica. ¿Sí? Voy a hacer una red anillo visualizable, o sea, de 100 contra 5, por ejemplo, y grafico a G. Y siempre voy a hacer un draw circular. Para generar un poco de intuición de esta red voy a graficar dos cosas. ¿Sí? Primero, de mi red voy a distinguir los colores. Los colores van a ser azul por nodo en G.
¿Qué sentido tiene este? Node color igual a color, todos son azules. Lo cual, pero lo que puedo hacer es color de 0 igual a red. ¿Qué va a hacer esto? Va a poner ahí un nodo rojito. ¿Sí? Otra cosa, bajo la misma lógica, sizes. Sizes va a ser 50 for node in G. Entonces le pongo aquí node size igual a sizes. Todos van a ser de 50. Pero sizes de 0, el del nodo 0, lo voy a hacer un poco más grande. Por ejemplo, 50, 200. Esto solo para que ustedes ahorita vayamos interpretando la dinámica del modelo de Watts-Strogatz. Entonces yo voy a tomar siempre como referencia el nodo 0 para lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Que es, ¿saben usar subplot? PLT, subplot. Ahorita lo junto. Me voy a salir tantito de esta gráfica para generar otra cosa. Yo voy a definir una matriz D que sea inicialmente una matriz de ceros de n por n, donde n que es, n es el tamaño de mi red. En este caso es 100. Vuelvo a correr esa misma celda de arriba, simplemente volví a sacar el parámetro n. El anillo ahora está en función de n. Esto me genera una red de puros ceros. Es me genera una matriz, perdón, una matriz de puros ceros. A lo mejor ya di muchas clases hoy, por eso ya estoy diciendo pendejadas. Pero puedo ir por i in range n. O sea, es una matriz llena de ceros que yo voy a ir rellenando con las distancias entre los nodos. Entonces, voy a ir por i in range n, for j in range n. Ahorita vemos cómo corregimos esto para que no repita cosas, ¿sí? Pero D, que es una matriz de NumPy, entonces tiene índices I y J, lo puedo definir como la función de networks dada por, existe la función distance, AG, ¿cómo me dijiste que se llamaban la geodésica? Así, N, shortest path length, que se aplica a G y que recibe dos nodos, por ejemplo, el nodo 2 y el nodo 48. Entonces te regresa el shortest path dada la G, entre los nodos que tú le digas. Entonces, el elemento IJ de mi matriz va a ser la distancia entre los nodos I y J. Ahorita corregimos eso porque se puede corregir. ¿Por qué digo que se puede corregir? ¿Ustedes ven por qué se puede corregir? O sea, el verdadero. Sí, todo el bucle. Un bucle de I de 0 hasta N y un J de I hasta N. Se puede hacer más sencillo el código porque es simétrica, entonces estoy contando dos veces cada pareja, ¿no? Entonces lo hicimos aquella hace poquito, pero es for I in range 5, for J in range 5, print I J. Entonces esto repite, además de que calcula la distancia entre un nodo y consigo mismo que es 0, lo cual no importa porque originalmente era de ceros, ¿sí? Pero podríamos brincarnos eso y si no me equivoco era de I a J, de I a... Ah, no, era por I in range 5, for J in range I, ¿no?
Pues 1 con 2, 1 con 0, 2 con 0, 2 con 1, 3 con 0. O sea, se brinca el 0 con 0 y además no repite, ¿no? Creo que es una forma inteligente de hacerlo. Entonces aquí voy a ir de 0. Bueno, primero, ya calculé las distancias, ahorita corregimos eso. Pero ¿para qué quiero sacar las distancias? Porque existe en PLT una función que se llama imshow. Y yo puedo ver AD así. ¿Qué nos está diciendo esta matriz? Yo le voy a poner aquí un PLT color bar. ¿Sí? Va de 0 a 10 y le pongo dos etiquetas, ¿no? PLT xLabel, que es el nodo I, y el otro label, el de Y, es el nodo J. Pues esto ya me está dando la matriz de distancias, que cómo se interpreta, ustedes ya lo saben, pero de todos modos, déjenme llevar todo esto para acá arriba. Ah, bueno, ahora sí. Esto ya me genera esta matriz, pero si yo corrijo esto, puedo verificar que no se modifica la matriz, ¿no? Bueno, sí, sí se modifica. ¿Por qué? Porque entonces yo podría aprovechar para igualar D y J con D, J y que sea igual a esto, ¿no? A ver si puede ese igualar sobre lo que cansa el juego. Simplemente que lo haga después. Aquí. DJI igual a D y J, ¿no? Pensé que lo puede. No, todos no sale bonito. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué todo lo iguala a 0? A ver si comento esto. Creo que es porque el range tiene J y no I. Que son, sí. Entonces ahora sí, sí podría ser aquí el trucazo, ¿no? JI. Entonces este lo igualo a este antes de definirlo. Está raro, la verdad es que no termino de entender por qué funciona, pero funciona, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ponerlo junto. Para eso voy a usar el subplot. Entonces, genera la red. De aquí voy a definir un subplot. Que ojo con la notación del subplot. Subplot me permite hacer mallas, grids de gráficas, pero sigue la siguiente notación. El número de filas que yo quiero en mi gráfica, le voy a dejar una fila. El número de columnas que yo quiero en mi gráfica, de mi grid, va a ser una fila, dos columnas de gráficas, y luego el índice específico de la gráfica que yo voy a dibujar, que es la primera. Y luego esta otra parte la voy a hacer en una fila, dos columnas y la segunda de las gráficas. Me permite hacer un grid. Está medio culerón, ¿no? Porque yo tendría que darle al principio solo para construir una estrategia de visualización, ¿no? PLT, figure, que sea con un fix size de 10,5. Pero como aquí se come tantito, va a ser de 10,4. Tal vez con esto es más adecuado. Sí. Bueno, un poquito más chico. 3,5. Digo, pero aquí no quedó tan bonito. Pero creo que eso sí se puede resolver con en el segundo gráfico,
voy a hacer lo que hicimos la vez pasada, ¿no? PLT, axis, y es equal. Ah, no, pero ese era en la red, ¿no? Donde yo quiero. Ahí está, sí se ve más bonito. Mm, Bueno, yo tengo mi manía, que es además ponerles bordecitos, ¿no? No, no, no sé qué mala experiencia tuve en mi infancia, pero me gusta que todo esté con bordes claros. Entonces le voy a poner aquí un Edge Colors igual a negro. Ahí está. Está bonita mi red, ¿no? ¿Cómo entiendo esta? Voy a bajarle a quintos vecinos, saco el otro parámetro L, lo voy a bajar a segundos vecinos, y aquí le pongo L, simplemente para ver cómo vamos a interpretar por cierto, a color bar creo que recibe un label y va a ser distance. Sí, sí recibe un label el color bar y es la distancia. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta matriz, estos colorcitos? Tomo como referencia al nodo 0 y el nodo 0 le corresponde la fila 0. Y entonces, para del nodo 0 al nodo, eh, de hecho me conviene entonces verlo al revés, ¿no? Nodo J y nodo I. Entonces, del nodo 0, su distancia al nodo J es 0 para del 0 al 0, ¿no? Y es baja, morado, del 0 al 5, del 0 al 10 por ahí, ¿no? Del 0 al 20 ya resultó ser verdecita. Luego va a alcanzar su máximo, que es de 25 para el nodo 50. El nodo 50 es exactamente el que queda del otro lado. Y luego, de que llega a su máximo, empieza a disminuir otra vez. Regresamos a los verdes hasta regresar a los morados para el nodo 99, que es su vecino del otro lado, ¿no? Y lo mismo podría hacer yo con el nodo 50, el que está acá. Su distancia al nodo 0 es 50 porque tiene que irse por acá o por acá. Esa distancia empieza a disminuir mientras yo avanzo en el índice, ¿sí? Hacia el 0. Más bien empieza a disminuir, ya me perdí. De este nodo, el máximo es este, pero si el nodo J es cualquiera de estos de aquí arriba, la distancia del 50 a S disminuye hasta que llegamos al 50 y su vecindad en donde la distancia es baja y luego vuelve a aumentar cuando regresamos al nodo 0. Así es como tendría que interpretarse esta matriz de distancia. Sencillo, ¿verdad? Bien, ¿qué hacen Watts y Strogatz? Todo esto, déjenme meterlo en una función. Ya vimos cómo ver funciones, no es tema de aquí, pero ¿cómo podría yo construir una función simple para todo esto? Definir bis. Eh, Estamos haciendo una visualización graph matrix, ¿no? Así, mamalí es la, 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 la definición de la función y que lo único que haga es graficar estas cosas. Solo hay que tener cuidado con que pues, esté bien definida G, con su N y con su L y demás, ¿no? Entonces, saco de acá esto, porque G resulta ser una variable global, ¿no? En términos de las funciones, y bis graph matrix de G es esta, para no estar haciendo tanto código. ¿Sí? Bien, ¿qué hacen Watts y Strogatz? Parten de esta red que es bastante regular y la empiezan a modificar. ¿Sí? ¿Cómo la modifican? Vamos a tomar un nodo cualquiera de G, para eso usamos random. Sabemos que voy a hacer código en otra celda para, para explorar funciones que me van a servir ahorita. Sabemos que en NumPy hay un conjunto de un módulo de funciones que se llaman random, dentro de las cuales está choice. ¿Han usado choice? Choice toma un iterable y te regresa
un elemento con igual probabilidad de ese iterable. Si mi iterable es mi G, porque la red en principio es un conjunto de nodos, o sea, es un iterable, ¿sí? Pues va a elegir de forma aleatoria cualquier nodo de la red. Entonces, a esto, bueno, ¿qué va a hacer? Primero les explico. Esta que es una red regular, la va a modificar tantito. Elige un nodo aleatorio y dentro de sus vecinos rompe ese enlace y ese enlace lo reasigna a otro nodo aleatorio también de la red. Ese es el principio. Y vamos a ver cómo modifica eso. A esto le vamos a llamar nodo. ¿Sí? Después, yo puedo, dentro de G, bueno, hay una función de networks, creo, que se llama neighbors, que recibe en primer lugar G y en segundo lugar un nodo. Y me da un iterable. Odio los iterables, digo, me da un generador. Pero si yo este generador lo convierto en lista, le voy a pedir que imprima nodo y que imprima la lista. Entonces, eligió un nodo al azar, que fue el nodo 93, y tengo sus vecinos, que son el 92, el 94, el 91 y el 95. Tiene sentido porque estamos en segundos vecinos, ¿no? Entonces, dentro de este iterable, voy a elegir otro nodo particular, que se llame node 2, que sea de NumPy un random.choice. Y voy a pedirle que imprima node 2. Entonces, eligió el nodo 61 al azar y dentro de sus vecinos eligió al 63. Lo vuelvo a correr. Eligió el 24 al azar y dentro de sus vecinos eligió al azar al 26. Entonces me está generando un nodo y su vecino. ¿Va? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar a G y voy a utilizar la función remove edge de nodo con nodo 2. Pero si yo rompí ese nodo, lo que quiero ahora es sustituirlo por otro, ¿no? Entonces voy a agarrar un tercer nodo aleatorio de la red, pero para evitar autoenlaces, ¿sí? vamos a aplicar el trucazo. Tengo a G, que es un iterable. G lo puedo convertir en un conjunto y me regresa el conjunto de nodos. ¿Todo bien, Daniel? No te preocupes. Ahora, a este le voy a restar el conjunto de los vecinos del nodo. De los, sí, node, pero además me faltó G, ¿no? Entonces resulta que si eligió al 37 y al 37 le quitamos el enlace con 36, resulta que ahora 37 en este conjunto ya no están ni 35 ni 36, ni 38 ni 39. ¿Pero por qué no está el 36? El 36 debería de estar, dado que a G ya le quité el enlace 37 y 36, ¿no? A ver, lo voy a volver a intentar, 24 y 25. Está 24, sí está 25. No había corrido la celda anterior, ¿no? 24 no tiene a 23 y 22 porque son sus vecinos previos. No debería tener a 25 y a 26. Pero 25 sí está porque 25 ya no es su vecino, ¿no? ¿Sí? Ahora, de estos, para evitar dobles enlaces, además le voy a quitar el conjunto de nodo. Ahora sí, de los nodos elegibles para establecer un nuevo enlace, ya no está ni el mismo que es 24, ya no aparece 24, ni 23 ni 22. 25 sí, pero 26 no. Dentro de todos estos, no me acuerdo si random.choice
Punto choice. ¿Se puede aplicar a conjuntos? No. No, porque por definición los conjuntos no tienen índices, entonces tengo que convertir esto en una lista. Y ahora sí, esto nos regresa a ¿qué pasa? Mi conexión a internet es inestable. Bueno, en lo que recupero mi conexión a internet, a esto le voy a llamar elegibles. Bueno, no haría falta, pero bueno, lo voy a llamar elegibles. Entonces voy a elegir dentro de los elegibles a uno al azar y resultó ser el 2, ¿no? Bien, todo esto lo voy a meter dentro de una función que se llame def reenlazar, que se aplica a G. Y entonces, ¿qué hace reenlazar? Elige un nodo al azar. No lo imprime, no hace falta. Esto era solo para mostrar lo que hacía. Dentro de al nodo que eligió al azar, va a elegir otro nodo dentro de sus vecinos, también al azar, no lo imprime. Le quita el enlace entre el nodo y su vecino, define los elegibles, ¿sí? Elige un nuevo nodo, como estamos hablando en inglés, pues que sea new. Elegibles puede ser en español y puede ser en inglés. ¿Sí? No, elegible no existe en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Choosable. No sé. Dejémoslo como elegible. Vamos a definir un todo pocho, ¿no? Vamos a elegir un nuevo nodo y dentro de G le voy a agregar el enlace add edge que vaya del nodo al nuevo. Súper bien. Entonces esta me la llevo arriba en donde están mis definiciones. ¿Sí? Y ¿qué quiero hacer? Primero, grafico la red normal. Después a G le aplico reenlace, o ¿cómo le llamé? Reenlazar, debería ser rewire, pero les digo que estoy usando todo pocho, todo. Y luego le vuelvo a pedir que grafique. Y ayúdenme. Era Node, ¿no? Y ayúdenme a interpretar qué está pasando aquí. Un cambio. Desde la matriz original de distancias hay un manchón morado aquí. Ese manchón, ¿a qué se debe? A que más o menos del nodo 1, del nodo este de aquí arriba, que debe ser el 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos, el 7, ¿sí? Se conectó, se reenlazó con el nodo, pues más o menos el 90 y tantos, ¿no? No el 80 y tantos, porque aquí está el 0, 99, 90, 80 y tantos, ¿no? Y entonces acabamos de crear un camino más corto que conecta a 7 con 8, con 80 y tantos. Entonces se vuelve a hacer bajo aquí, en este centro, pero además generé una nueva forma de ir de esta región a esta región de acá, tomando este atajo. Entonces, en una región importante de nodos, bueno, de la matriz de adyacencia se redujeron porque acabamos de crear un atajo entre este conjunto de nodos de acá y este conjunto de nodos de acá, que ya no tienen que dar toda esta vuelta, sino que se pueden brincar unos cuantos pasos por acá, ¿no? ¿Sí? Voy a hacerlo otra vez para dar cuenta de que esto es bastante estocástico. Ahora resulta que el manchón se vino por acá. ¿Sí? Este manchón de acá. Voy a ver si puedo construir uno que se vea un poco más. Bueno, aquí estocásticamente parece que el manchón está por acá, pero no se alcanza a ver porque se sustituyó aleatoriamente un enlace con otro que estaba bastante cerca y no modificó en esencia. Si ven este cuadriculado de aquí abajo es que a eso se debe, si se alcanza a ver. Pero voy a correrlo hasta que veamos un atajo choncho, un atajo importante. Otra vez no pasó nada.
Aquí hay un ataque un poquito más choncho, ¿no? Que es que entre esto, el nodo 50 más o menos, y efectivamente está cerquita del 50, y el nodo 80, ¿sí? O por ahí, generamos un atajo. Y esto se hizo negro. ¿Cuál es la idea de Watts y Strogatz? Modifico tantito, porque si se fijan, bueno, no, ya van a ver por qué, pero bueno, lo voy a hacer dos veces. Genero, visualizo y reenlazo, pero no reenlazo una, sino dos veces. Y aquí ya tengo dos manchones. Pero quiero que se... Aquí. Con solo dos reenlaces ya cambié completamente la estructura. Ya ni siquiera me costaría más trabajo identificar los manchones morados a qué se deben. Ahora, tan cambió la estructura que fíjense cómo el diámetro máximo, el diámetro, la distancia máxima se redujo de 25 a 20. ¿Sí? ¿Sí? Lo vuelvo a correr solo para verificar este hecho. Bueno, fue casualidad que fuera 20 otra vez, pero entonces se redujo de 25 a 20. Pero yo quiero conservar mi paleta de colores, ¿sí? Para que sí yo siempre pueda comparar con el original cómo se trastocó, cómo se modificó mi matriz de distancias. Eso se resuelve fácilmente aquí en el IMP Show, porque yo le voy a poner un Bmax. ¿Dado por quién? Por el original. ¿Que cuánto era? Es n dividido entre 2 dividido entre L. Pues aquí no hay bronca. Ah, bueno. Aquí lo que provoque es que ahora el máximo siempre sea el correspondiente, ¿sí? Pero fíjense cómo con dos enlaces nuevos colocados de forma aleatoria, yo ya no tengo prácticamente amarillos, tengo verdes y morados, ¿no? Y con tres reenlaces, bueno, esta fue una fluctuación estadística rara porque ahí no alcanzo a ver cuáles fueron los que se modificaron, pero sobre todo lo que quiero que vean es que se genera la posibilidad con solo tres enlaces de cambiar completamente la estructura y perder los amarillos, o sea, las distancias largas y reducirlas a los morados y los verdes, ¿no? ¿Qué me interesa ahora? Ya vi que las distancias cambiaron, de hecho vamos a ver de 25 a cuánto se fueron. Entonces voy a calcular el diámetro de la red y ahora el diámetro está en 19. Originalmente era 25, ya estamos en 19, estas regiones moraditas. Pero ¿qué pasa con el clustering? Average clustering. Originalmente, ¿cuánto era? No me acuerdo. Déjenme verificarlo. De hecho, lo que le voy a pedir es que lo imprima. Porque no lo hicimos a segundos vecinos el clustering, creo. Entonces es inmediatamente después de graficar, le voy a pedir que imprima. Déjenme ver si me acuerdo cómo funciona esto. Voy a ponerle un el diámetro, diámetro igual a, y si pongo entre corchetes esto, imprime el diámetro. Ah, pero lo imprimió aquí arriba, ¿no? Ah, no, pero además no lo hizo. Debería de sacar esa función del diámetro, Ajá. dejarlo, también quitar los corchetes, espacio, bueno, se sale de la comilla, toma, ya pone ahí lo que quiere que se imprima después, sucesivamente. Pero así es en C, ¿no? Pero aquí no funciona, creo, así. Sí, ya después es igual a 25. Ah, ya, porque imprimió primero esto Sí, y luego esto. Ok. No, pero quería hacer otra cosa. Ah, pero funciona. Y lo mismo acá, ¿no? Print. Ah.
print clustering, asumiendo que es el promedio y el cluster. Creo que le tengo que poner aquí un plt show en la función. Bueno, pero esto era acá arriba. plt.show para que a fuerzas lo obligue a graficar y luego a imprimir el diámetro, y esto mismito lo voy a poner abajo, después de haber reenlazado 3 veces. Entonces el diámetro bajó de 25 a 18 y el clustering bajó de 0.5 a 0.47. Se quedó bastante cerca. Vamos a meterle aquí un bucle. Por i in range, qué sé yo, 20. Aplica reenlazar solo una vez. Y vamos a construir unas listas que sean digris, igual todo pocho, que tenga inicialmente, no es digris, es diámetros, que sea inicialmente el diámetro de G, y clustering, que sea inicialmente el average clustering. Si esto lo hago desde el principio, puedo no calcular 2 veces el diámetro, sino aquí simplemente ponerle diámetros, primer elemento, y clusterings, primer elemento. Y luego me llevo esto. Exacto, diámetros.append, y que cada vez que aplique reenlazar le calcule el diámetro y lo agregue, y que cada vez que aplique reenlazar calcule el clustering y lo agregue, ¿no? Clustering. Tendría que ser clusterings, ¿no? Clusterings, append y esto. Y acá, después de graficarlo, grafique que nos muestre el último, ¿no? Diámetros, el -1, para no calcular de más, ¿no? Y clustering, el -1. Lo hizo varias veces. Puedo ver cómo con 20 ya se hizo moradito. ¿Sí? Y el diámetro se redujo a más de la mitad y el clustering un 10%, ¿no? Bueno, de 5 a... Perdió solo una décima, 12 centésimas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se comportan uno y el otro? PLT plot diámetros y PLT plot clusterings. PLT show y PLT show. Entonces, más allá de esta fluctuación también extraña en la cual el diámetro aumentó, ¿por qué creen que el diámetro podría aumentar en un proceso como este? ¿Qué estoy haciendo? Estoy reenlazando cosas. Sería volver a seleccionar el. Puede ocurrir, porque es una realización estadística, que este que ya se había modificado lo vuelve a elegir y que dentro de sus vecinos elige este y lo reenlaza, pero lo reenlaza más cerca. Entonces, un buen atajo lo perdimos. Y entonces puede ocurrir que haya aumentos, pero ¿qué pasa? Que con relativamente pocos reenlaces hubo una reducción abrupta, mientras que el clustering tiene una disminución que parece lineal, ¿no? Esto se puede sistematizar. Vamos a sistematizarlo un poco. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:30, ya me mamé 1:30 de clase. Sí, 7:30. Y yo dije groserías al aire otra vez. Vamos a sistematizar esto un poco más. Bueno, se ve como con reenlaces cambia la estructura. ¿Sí? Bueno, y solo para ver,
Yo a este plot le voy a poner un X-scale, no Y-scale, no, Y-limbs, o Y-lim, perdón, que vaya de 0 a none. O sea que la Y la elija como sea y también acá. Entonces yo lo único que le estoy pidiendo es que fije el límite inferior en 0. Para que veamos cómo efectivamente, más o menos con relativamente pocos pasos, hubo una disminución abrupta, pero no hay tal disminución abrupta acá. La disminución es bastante gradual, ¿no? Lineal. Y esta pareciera que es un decaimiento de algún tipo, tal vez exponencial o algo así. ¿Cómo podríamos hacerlo bien? Esto nos permitió ver cómo se cambiaba cómo se trastoca la matriz de distancias y se reduce abruptamente, ¿sí? Haciéndolo poquitas veces primero para ver cómo se modifica y luego ya para varios, ¿sí? Pero vamos a hacer un análisis estadístico un poco más serio. Que, ah, pues vamos a hacer esto muchas veces, ¿no? Voy a copiarlo, pero me voy a deshacer de las visualizaciones. O sea, defino esto. Defino esto en principio. Y esto lo voy a hacer por i. Voy a determinar cuántas veces quiero realizar el reenlace. Entonces, a eso llamémosle, bueno, reenlaces igual a 20. Y vamos a generar que ahora diámetros sea un conjunto de ceros, ceros de tamaño reenlaces. ¿Sí? Lo mismo para clusterings, vamos a ver si se entiende hacia dónde voy. Clusterings igual a ceros de tamaño reenlaces. Voy a definir corridas, que sea igual primero a 10 para ver que todo marche bien. Y aquí, por i no puedo usar el mismo i porque ya lo tenía acá, pero voy a llamar por k in range corridas, o sea que lo haga 10 veces. Cada vez defina una g. Esto ya no lo necesito. No voy a visualizar, ni voy a hacer esto. No, no, sí, sí. Tengo que hacer algo similar a esto, ¿no? Entonces, diámetros 0. El primer elemento de diámetros va a ser, ¿cómo lo había calculado? Bueno, esto, diámetro de G. Aunque va a ser constante, ¿no? Luego, clusterings. Primer elemento de clusterings va a ser average clustering. Que lo podríamos calcular analíticamente, pero pues bueno, que lo calcule numéricamente. Que ya no imprima esto. Pero ahora sí, cada que aplique reenlace, ¿sí? El elemento I más 1 de diámetros, su elemento I más 1, porque I va a empezar en 0, pero ese ya lo agregamos acá. Pero el elemento I más 1 de diámetros que sea el diámetro de G, pero para ir agarrando promedios lo voy a dividir entre corridas. No. Entonces, diámetros I más 1 que sea más igual a esto. O sea, que le vaya sumando el diámetro actual dividido entre corridas. Es como irle sumando
al elemento yésimo, o sea, bueno, es como vamos a ver, primero vamos a ver si sí sale y si no, pues ya lo corrijo, ¿no? Y lo mismo para clusterings. Clusterings, clusterings, i más 1, su elemento i más 1, le voy a sumar average clustering dividido entre corridas. Esto ya lo puedo quitar. Lo sustituye al grafo. Esto lo deshago. Ah, ya lo puse. Entonces el más igual es para que no sustituya el- bueno, esa componente que hagamos y ya vaya sumando. Ujú. Estamos haciendo, vamos a hacer- Y que vaya agregando. ¿Han usado el más igual antes? Sí, 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 Sí. sí. No, pero o sea, más o menos entendiendo, creo que el razonamiento es porque estamos haciendo 10, no, o sea, vamos a hacer 10 prácticas, y no, porque son 10 corridas. Ujú. Pero ya cada una la vamos a enlazar 20 veces. Ajá. Y ya después volvemos con la, o sea, con la segunda gráfica y vamos a hacer lo mismo. Exacto. Tal cual sería como yo aquí veo cuántas veces reenlacé. Reenlaces. Aquí voy a ver el clustering y o el Ya verlo. diámetro. Entonces, inicia y yo en la primera corrida yo podría ver que esto disminuye, ¿no? En la segunda corrida veo que esto disminuye, en la tercera corrida veo que esto disminuye, pero para promediar todos los comportamientos lo que voy a hacer es, me fijo en la primera corrida y lo que salió aquí se lo agrego a los promedios, pero ¿cómo se lo agrego a los promedios? Pues sumándoselo y dividiéndolo entre corridas, ¿no? Pero cada de componente cero no le vamos a dar nada. Bueno, nos puede dar 25, ¿no? Sí, porque sería como, siempre va a ser el mismo diámetro de la inicial, y si yo le pongo más igual y lo divido entre corridas, pues va a hacer todas las corridas y siempre va a ser lo mismo, entonces un poquito por eso me lo estaba brincando, pero sí podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, si esto sale bien, leaks index 20 is out of bounds en diameters. Y esto fue porque, sí, o sea, tiene 0 hasta 19, ¿no? Entonces, si son 20 corridas, lo voy a hacer hasta 20 menos 1, ¿no? Ah, no. Aquí es por el range, que sea igual a reenlaces. De todos modos va a ser 20, pero si le quito uno, esperaría que cuando esto ya no marque error, así todo parchado. Entonces, PLT plot diameters, efectivamente es esto. Y PLT plot, bueno, en principio es más suave, ¿no? Y PLT plot clusterings. Lo voy a hacer en otro. No le podría poner ahí el PLT show, pero PLT show, PLT clusterings, PLT show. Ya es más suave. Ahora, vamos a meterle más corridas, no se tardó nada, ¿no? 50 corridas. Bueno, ahora sí se tardó, tal vez me excedí. Ahí está. Ya se tendría que ver bastante más suave. ¿Y por qué tenemos este valle aquí, bueno, esta meseta aquí arriba? Empezó. Ah, sí, el diámetro en un principio no se modifica, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso acá arriba? Déjenme aplico reenlace solo una vez. Fíjense cómo con esto era interesante y no lo mencioné hace rato. Con el primer reenlace
El diámetro no se disminuye. ¿Por qué? Esta región en amarillo denota que a cualquier corte que ustedes hagan siempre hay un par de nodos perpendiculares a ese corte que no se benefician de este atajo, ¿no? Entonces es hasta el segundo reenlace en donde ya se puede disminuir el diámetro. Wow. Sí, el 25. En este caso era de 0 a 50, 25 está por aquí, entonces era como el 25, como el 20, sí, el 27, ¿no? Algo así. Sería este de acá. Entonces, efectivamente, es hasta el segundo cuando ya se beneficia, cuando se reduce el diámetro. Entonces, esto es interesante, por eso tenemos este primer reenlace, no pasa nada, y ya después empieza a disminuir suavemente, ¿no? Entonces, es muy claro cómo este efectivamente tiene algo que no es lineal, ¿sí? Algo no lineal y esto parece lineal. ¿Cómo se suele graficar para que se vea en proporciones? No voy a graficar diámetros, sino que voy a graficar diámetros entre diámetros cero y no voy a graficar clusterings, sino clusterings entre clusterings. Yo sé que el primero es el que no se está modificado. Le puedo quitar este PLT show para que ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diámetros, diámetros. ¿Qué es diámetros? Es una lista. ¿Eh? Sí, pero puede dividir entre. Ah, no creo que fue porque corrí lo de acá arriba. No, no. Ah, ok. Sí, pero ¿por qué es 25 y 25? Bueno, sí, por haber corrido lo de allá arriba. Ah, pero es que la de arriba enlace, entonces nada más es la original más uno. Ujú. Entonces, le voy a quitar correr. Bueno, sí, vamos a aventarnos las 50 corridas. Con esto ya se tendría que resolver, ¿no? En principio. ¿Sí? Porque Si no, ya le empiezo a perder miserablemente 40 segundos. Aquí está, aquí es el gráfico que nos interesa, ¿no? Con 10 reenlaces, fíjense cómo la distancia cayó del 100% así como el 55%, mientras que el clustering no bajó más que al 80 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, esta es la idea brillante que tuvieron Watts y Strogatz. El clustering permanece, ¿por qué? Porque estoy promediando sobre una red muy grande, cuyos clusterings, la mayoría siguen iguales, y al momento de reenlazar, si acaso le reduzco tantito el clustering a este, bueno, si acaso le reduzco tantito el clustering a una por acá, una por allá, una por allá, pero en promedio de todas es muchísimo, tiene muchísimo más inercia el clustering promedio, porque el de la mayoría sigue intocado, ¿no? De la cantidad de enlaces que tenemos, que en realidad son 100 por 2, más o menos, ¿sí? Solo algunos se modificaron. Entonces el clustering tiene mayor inercia y lo que sí se reduce abruptamente por sus características es la del diámetro, ¿no? Bueno, no lo hicieron así, Watts y Strogatz, pero esta es la forma en la que a mí me gusta iniciar, como para generar un poco de intuición. Aplicar relativamente pocos reenlaces, disminuye el diámetro, pero no disminuye el clustering. ¿Qué sí hicieron Watts y Strogatz? Y les voy a pedir a ustedes que lo reproduzcan, porque no me va a dar tiempo. Eh, bueno, les muestro el resultado original de Watts y Strogatz. Si es Watts y Strogatz. Por cierto, ¿conocen a yo es el de solo la de Estados Unidos. ajá, pero además Steven, creo, ¿no? Strogatz sigue vivo y sale en muchos canales de YouTube. De hecho, no sé si se llaman Veritasium. Sí, sí, A cada rato lo entrevista. sí, sí lo he visto. Sí. Y yo dije, creo que ese es el libro, ya no me había dado cuenta. Sí, sí. Y no me acuerdo para qué lo fueron, para verlo que tenía que ver con combinación. Ujú. Sí, pues este es muy famoso. Watts, la verdad es que no lo ubico.
Watts y de Watts y Strogatz. Y entonces si nos metemos a... ¿Dónde está el apellido de alguno de ellos? Duncan Watts. Pues este es más joven aún. Bueno, parece más joven y está rostro, ¿no? Entonces, bueno, siguen vivos. La rompieron en el 98, es de los artículos más citados. Lo voy a buscar en Scholar. Lo voy a buscar en Scholar. Y entonces vamos a buscar Watts y Strogatz. Collective Dynamics of Small World Networks. El PDF está disponible. Ahorita lo revisamos muy superficialmente, pero vamos a ver cómo anda en números. ¿Dónde se puede ver? Vámonos a... Es su artículo más citado y tiene 58.507 citas. Es una bestialidad, ¿no? 58.107 citas. ¿Cómo está? Bueno, lo podemos ver también en Strogatz. Es su artículo más citado, 58.286 citas. Y bueno, eso les quería mostrar. Es muy citado. Y si lo revisamos. Por cierto, pude acceder vía Biblioteca Digital de UNAM, ¿no? A lo mejor no está disponible para cualquiera que esté viendo esto en YouTube, ¿no? Pero dice, las redes de sistemas dinámicos acoplados han sido usadas para modelar osciladores biológicos, arreglos de junción, que no sé qué sea, bueno, algo de circuitos me imagino, medios excitables, redes neuronales, juegos espaciales, redes de control genético y otros muchos sistemas autoorganizados. De forma ordinaria, la conexión topológica se asume para ser o completa o completamente regular o completamente aleatoria. Pues hasta ese momento, hasta el momento de Watts y Strogatz, se tenían redes. Creo que alguien de ustedes lo mencionó, no de ustedes quienes están aquí, sino alguien del grupo lo mencionó, donde se habían usado mucho las redes antes en estado sólido, ¿no? De hecho, creo que esa de la regla de Jefferson, este, Ajá. es un arreglo de superconductores. Súper. Será, sí, pues justo ya se ha usado para eso. Pero entonces, en redes cristalinas, en cristales se habían utilizado las redes porque eran completamente regulares, ¿no? De hecho, se puede tomar la componente mínima de un cristal, ¿no? Y tomar los nodos, los enlaces y todo eso. Entonces, se conocían las redes con las que se estudiaban ese tipo de sistemas y para ese entonces, para el 98, el modelo de Erdős y Reye ya tenía 30 años de publicado, ¿no? No. Se publicó en el 58, 59, pues ya tenía 40 años de publicado. Entonces eran los únicos dos modelos que existían hasta ese momento, o redes completamente regulares o redes completamente aleatorias. Pero dice, pero muchos sistemas biológicos, tecnológicos y sociales, muchas redes biológicas, tecnológicas y sociales, o sea, se encuentran, ¿no? Se ubican en algún lugar entre estos dos extremos que no son ni completamente regulares ni completamente aleatorias, ¿no? Aquí exploramos un modelo muy simple de redes que se puede tunear, ¿cómo sería la traducción de tunear? No el anglicismo, modular, pero no, como que no captura lo de tuning, ¿no? Sí, como el fine tuning, que es ajuste fino, bueno, como ajustar, ¿no? Ajustar, se puede tunear, bueno, vamos a dejarlo así, entre estos dos extremos, las redes regulares y reenlazarlas, incrementando el nivel de desorden. Encontramos que estos sistemas pueden tener un clustering alto, como los látices regulares que tienen un clustering alto, y también tener distancias características pequeñas, como las redes aleatorias. Les llamamos redes de mundo pequeño en analogía con el fenómeno del mundo pequeño, popularmente conocido como los 6 grados de separación. Entonces, les pongo aquí el esquema. ¿Qué es lo que tunean o modulan Watts y Strogatz? Parten de una red completamente regular
en un extremo y de una red completamente irregular en el otro extremo, completamente aleatoria. Y ellos, en lugar de aplicar el rewire 1, 2, 3, 20 veces como lo hicimos aquí, más bien lo que hacen es tomar una fracción de los enlaces total y esa fracción reenlazarla. Entonces, cuando P, un parámetro, que puede ser 0 o 1, la fracción, cuando P es igual a 0, ninguno de los enlaces se reenlaza. Cuando P es igual a 1, todos los enlaces se reenlazan. Entonces, generan una red completamente aleatoria. Entonces, en P igual a 0.01, el 1%, entonces tomas de todos los enlaces el 1% y esos los reenlazas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Entonces, varias veces una con P igual a 1. Más bien nosotros lo que hicimos fue una manera medio barroca de reenlazar, tomar n enlaces y reenlazarlos. Entonces, tomamos de 100, Podemos volver a agarrar. reenlazamos 20. Ahora, estos no son los enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene esa red? Sería como agarrar G, edges, y sacarle a la longitud. Sé que esto lo podríamos calcular, pero ahorita a estas horas el cerebro está agotado. 200. ¿Por qué 200? Porque tenemos 100 nodos conectados a segundos vecinos, ¿no? Entonces, 10. De estos 200, reenlazamos 20. Sería como tomar una P igual a 200 entre 20, o sea, 10%, el 10% de los enlaces. Pero además, no tan así, porque como decía Alexis, al hacerlo uno tras otro, lo que podríamos causar es que se repitamos uno, ¿no? Un mismo enlace lo modificamos varias veces. ¿Cómo podríamos? Ya no me va a dar tiempo, pero vamos a reconstruir, y no la siguiente semana, si alguien quiere adelantarlo está bien, pero vamos a reconstruir, vamos a hacer una función de Watsi-Strogatz que tome una red y que tome el parámetro P. Pues va a ser como cuando construimos los enlaces de Erdős y Regid en la versión con una P, generamos, vamos enlace por enlace, generamos un número aleatorio. Si este número aleatorio es menor que P, reenlazamos. Si no, no reenlazamos. Vamos así a garantizar que tomamos una fracción P y lo modificamos. Y eso nos va a generar esto. Déjenme reflexionar un par de cosas más sobre este modelito. Es es un cliché dentro de los sistemas complejos. Sí, saben lo que es un cliché, ¿no? Algo que se dice muchísimo, ¿no? Es un cliché dentro de los sistemas complejos que los sistemas complejos se ubican en una frontera entre el orden y el desorden. No sé si lo han escuchado. Bueno, pues eso se dice mucho en los sistemas complejos, ¿sí? Que los sistemas complejos son aquellos capaces de estar en el balance justo entre el orden y el desorden. Entonces hay casos típicos como el ADN, ¿no? El ADN necesita desorden para que los organismos tengan adaptación. Pues de vez en cuando una mutación en el ADN garantiza que la variabilidad de especies permita que haya adaptación, ¿no? Sí, eso lo ubican. Pequeñas mutaciones que hacen que los organismos varíen tantito y que se puedan adaptar a las condiciones puestas por el ambiente. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el ADN necesita regularidad, o sea, parte del ADN de un padre y de su hijo tiene que ser lo suficientemente similar como para que entre sí la especie se pueda seguir reproduciendo, ¿no? Si hubiera una mutación demasiado extrema, pues ya no serían compatibles los organismos y no podrían reproducirse. Entonces, algo así como que necesitamos cierto desorden, pero también cierto orden. Demasiado desorden es cáncer y es muerte. Demasiado orden, o sea, poca variabilidad en el ADN es incapacidad de adaptarse. Entonces, algo así como que el sistema complejo vida-ADN está en una frontera entre el orden y el desorden. Y casi lo mismo pasa con cualquier sistema complejo. Entonces, este además fue muy famoso para el mundillo de los sistemas complejos porque encontraron que en ese balance entre orden y desorden, vamos a interpretar juntos esta gráfica y ya con eso terminamos. Es una gráfica muy similar a la que acabamos de hacer, pero resulta que, tomando las condiciones que se explican aquí abajo, ¿sí? Hay un valor o una fracción de enlaces que se modifican que satisfacen que lo que está en cuadritos blancos es el diámetro
y lo que está en no, el clustering, y lo que está en circulitos negros es el diámetro. Hay una región para la probabilidad en la que ocurre que el diámetro disminuyó lo suficiente y el clustering siguió suficientemente alto. Este sería el régimen del mundo pequeño, de los sistemas reales, en donde el clustering es suficientemente alto, pero el diámetro es muy bajo. Entonces, esta región de aquí sería la región de mundo pequeño. La estudiamos con más detalle el próximo lunes. Por cierto, el próximo lunes no puedo venir, pero les puedo cambiar. ¿Ustedes podrían conectarse el martes a la misma hora, de 6 a 8? Va, entonces lo dejo en el video, al ratito lo escribo, pero la sesión de la próxima semana se cambia, no el 27, sino el 28, y va a ser en línea. Y ya después de eso, todo normal, para cerrar con este modelito de Watts y Strongans. Pues adiós quienes estén allí en el video, nos vemos pronto.